Volvemos y en este caso vamos a hablar con el abogado laboralista litigante. Estoy hablando del doctor Pedro Burgos, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, el 4 de julio se llevó adelante la jornada de Fundación de Investigación y el estudio interdisciplinario del derecho social del trabajo. Justo en este contexto, con la ley base y con todo. Contanos un poco, hacemos el resumen de esta jornada. Bueno, nosotros planteamos desde hace un par de meses que se venía discutiendo ya la ley bases, sí, y era necesario tener un debate intenso de lo que se venía y de las reformas que se van a aplicar desde el día de hoy, ¿no? Sí. Pero bueno, invitamos destacados juristas de todo el país. Vino el doctor Luis Raffagelli, que fue juez de la Cámara Nacional del Trabajo, y colegas de Tucumán, de Jujuy, de todo el noreste argentino. También emprendimos la búsqueda de las razones por las cuales se implementa esta ley. Se discutió sobre ese tema. Estuvieron invitados estudiantes, trabajadores, sindicalistas, bueno, abogados y abogadas laboralistas, sí, y de otras profesiones, porque Fides justamente pretende darle una respuesta al derecho social del trabajo y de lo que está pasando a partir de la visión de distintas profesiones. Bien, ¿y qué es lo que sacaron de conclusión, digo, no? Bueno, ya está, se aplica desde hoy, pero de todas formas, digo, ¿cuál era la conclusión y esa mirada que tenían el conjunto? Bueno, lamentablemente la conclusión es negativa desde el punto de vista que se van a implementar. Claramente ha quedado definido en ese texto que se reducen los derechos de los trabajadores y trabajadoras desde el inicio de la relación laboral, modificando y ampliando el periodo de prueba. Y en otra instancia, también cuando termina la relación laboral, se reducen las posibilidades de los derechos indemnizatorios, ¿no? Claro. A través de distintas esquemas o sistemas de indemnización. También hemos advertido con mucha preocupación cómo se atenta contra la posibilidad de un reclamo justo del trabajador y trabajadora que es despedido o despedida por discriminación. Porque esto también no se ha hablado mucho, pero actualmente, bueno, hasta el día de hoy, podríamos decirlo, quien era despedido por discriminación, es decir, una víctima de su empleador, tratado con términos discriminatorios, podía reclamar el reingreso al trabajo, la reinstalación en el trabajo y además daños y perjuicios por los daños sufridos como cualquier ciudadano común. Ahora en esta ley se ha eliminado la posibilidad de reincorporar a ese trabajador y también se ha reducido y puesto un precio, un monto cuantitativo al reclamo del daño y perjuicio. Se puso un monto. Exactamente, del 50 al 100% de lo que significaría un despido sin causa. Claro. Lo que antes no existía, no había un techo porque cada persona sufre de manera distinta. Y eso dependía obviamente de la acreditación en un proceso judicial. Claro, bueno, el que pierde entonces derecho es el trabajador, el que gana derecho es el que da. Bueno, y acá incluso hay un sistema, digamos que una injusticia absoluta entre los mismos empleadores, porque la ley va a premiar, eximiendo de multa y de cualquier tipo de sanciones a la falta de registración, a los empleadores que no han cumplido. Mientras que los empleadores que han cumplido no tienen ningún beneficio a la hora de poder ingresar a su empleo o a la empresa a nuevos trabajadores, ¿no? Lo que ha sucedido en otras reformas anteriores, siempre había un beneficio para el empleador que tomaba nuevos trabajadores. Por ejemplo, la reducción de alguna manera en el tema tributario, impositivo, bonificar los primeros años con hasta el 70% y bueno, después iba reduciendo. Eso sí iba a generar, me parece, mayor empleo. En esta situación actual parecería que no va a ser posible. Más allá de no ser posible esto, digo, ¿no? El fondo de cese laboral, eso también es un punto clave en esto, ¿no? Es clave, sí, hay que tener claro que la ley ha dejado de alguna manera inalterable el sistema indemnizatorio actual. El sistema indemnizatorio actual es la indemnización de un mes por cada año de trabajo o fracción hasta 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, eso está inalterable. Lo que sí se ha quedado de alguna manera librado a la negociación colectiva entre sindicatos y cámaras empresariales es la posibilidad de incorporar el fondo de cese laboral, que es similar al de la construcción, pero arranca con un porcentaje menor. El de la construcción arranca con el aporte de un 12% por cada trabajador por mes, mientras que en este fondo de cese laboral sería de un 10%. Después lo que hay que tener en cuenta también que ese es un sistema absolutamente injusto, porque parecería que en esos casos se le va a abonar a todo el mundo la indemnización. Y los empleadores que cumplen y las relaciones laborales que terminan en buena forma, que no hay despido, que hay acuerdos, no necesitan pagar ninguna indemnización. Entonces, por otro lado, también nos preguntamos, si la idea era reducir de alguna manera
yo voy a poner entre comillas, el costo que tenía el empleador, porque realmente no es un costo, porque cuando vos lo mirás desde el punto de vista de un derecho humano laboral no podemos hablar de costo con las personas. En este caso se le va a imponer para aquellos sindicatos y cámaras empresariales que acuerden este fondo de cese laboral un 10% adicional por mes por cada trabajador. Ah, claro. Entonces, no es justo tampoco para el que cumple. Claro, por supuesto. O sea que ahí no está como equilibrada la balanza, vamos a decir, ¿no? De todas maneras, hay quienes del sector comercial o empresarial sostienen que esto podría ayudarlos a estar un poco menos condicionados, ¿no? Viéndolo desde su lugar, obviamente. No estamos hablando de empleado porque eso es otra realidad que la estamos hablando ahora. Pero ¿puede ayudar en eso al blanqueo? No, porque no hay beneficios de alguna manera. Yo creo que faltó esa parte y hubiese sido bueno que las cámaras empresariales de alguna manera traten de lograr esa incorporación, aunque sea ahora en este tiempo, ¿no? Porque, como te digo, solamente va a haber beneficios para el que registra una relación laboral. Es decir, había una relación laboral no registrada o parcialmente no registrada, se pone en vigencia la ley y entonces el empleador tiene la posibilidad de registrarlo hasta un máximo de 5 años, pero al valor del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que eso podría servirle a algún trabajador que le faltan años para jubilarse. Pero bueno, entre comillas, un beneficio porque de alguna manera se lo va a registrar a un salario mínimo vital móvil. Es decir, que la jubilación posiblemente sea la mínima. Por ejemplo, un empleado de comercio puede ganar por jornada completa de 500 a 600 mil pesos y se lo va a registrar con un salario de 250, 270, de acuerdo a cómo esté el salario mínimo vital móvil. ¿Cuánto va a ser la jubilación? Claro, por va supuesto. A perder derecho, obviamente. Totalmente. Pero se lo registra con ese monto, pero no se le paga los 500, 600. No, se lo registra, claro. Entonces, lo registra, ese es el sueldo, claro. Bajísimo. Por ahí va a ser difícil que obtengan una jubilación adecuada. Tal cual, ¿eh? Bueno, qué complejo panorama entonces, ¿no? Ya está en vigencia eso, o sea, está en vigencia, habrá que acomodarse a esto, no queda otra. Se ha publicado en el día de la fecha y entra en vigencia a partir del día de mañana. Sí, ¿y los sindicatos ahí? Bueno, con respecto a los sindicatos, en realidad existió una modificación de alguna manera donde se implementa una presunción, es decir, de causa justa de despido en los casos de los trabajadores y trabajadoras que intervengan en la toma de establecimiento o entorpezcan de alguna manera. O sea, ¿no hay derecho a huelga? Exactamente. Como que está limitando y restringiendo. Obviamente, sí hay situaciones que se han judicializado en alguna oportunidad, ¿no? Pero en este caso, lo grave es incorporar con una presunción de que esto puede ser una justa causa de despido. Claro, o sea, mañana una empleada se pone en la puerta de la empresa y ahí está entonces totalmente dejando sus derechos de lado, porque no va a tener absolutamente nada, digamos, ¿no? Sí, lo extraño y llamativo que es la única presunción de una justa causa en toda la ley de contrato de trabajo. Claro. Y lo hace en estos casos. Y también esto significa de alguna manera apartarse del criterio judicial. Me parecería también una invasión del poder legislativo en el poder judicial. Bueno, pero existió, lo votaron. Sí, bueno, hay que ver ahora qué pasa en la justicia, si alguien interpone algún amparo, una acción, o lo plantea en sus demandas individuales, ¿no? Bueno, claramente todo esto que hablamos, flexibilización de las relaciones laborales, todo lo que es el cese laboral, el fondo de cese laboral, etcétera, la tercerización laboral también, ¿no? También ahí hay dos situaciones claramente determinadas. Una situación, por ejemplo, cuando yo trabajo para una empresa determinada, pero en realidad presto servicios de manera directa para otra empresa, ¿no? Esto se puede dar, por ejemplo, cuando vamos al supermercado hay repositores que trabajan a través de consultoras o empresas intermedias. Voy a un banco y hay limpieza tercerizada. Bueno, seguridad también privada. Seguridad en clubes, etcétera. Entonces, de alguna manera, en doctrina se diferencia entre la actividad principal y la actividad secundaria. Normalmente cuando se trata de entregar o tercerizar la actividad principal, estamos hablando de responsabilidad solidaria, de quien goza de alguna manera esa prestación del trabajador y quien interviene en la intermediación. Bueno, a partir de ahora va a haber una limitación a esa responsabilidad solidaria, ¿no? De alguna manera hay un límite a la responsabilidad solidaria. Por ejemplo, si condenan solidariamente a ambas empresas por las indemnizaciones del trabajador, también lo van a hacer por los aportes previsionales. Pero en este caso se ha dejado en claro que los aportes previsionales, de alguna manera, no lo ha dejado de manera directa en claro, pero se señala que
la empresa esta principal, ¿no? A quien o de alguna manera se tercerizó, no va a ser responsable por los pagos de aportes previsionales. ¿Por qué? Porque en el fondo la norma ha dicho de que la relación laboral va a ser con la tercerizada. Claro. Y no con la empresa que directamente ha gozado de esta prestación. Claro. Y en otra instancia también, en los casos, ya hablando de posibles trabajadores monotributistas o de relación de dependencia, se ha puesto un límite y una presunción en contra de esta relación laboral, porque nosotros hasta ahora la relación laboral la conocíamos como cuando había dependencia técnica, económica y jurídica, hay una relación laboral, hay empleador y hay trabajador. Y esto se puede dar también en una actividad independiente, ¿no? Pero disimulada a través del monotributo, como pasa normalmente. Entonces también se ha implementado una presunción señalando que en los casos de actividades profesionales, por ejemplo un médico que trabaje para una obra social de manera exclusiva, ¿no? Mañana y tarde está en la obra social o en algún ámbito, en estos casos se podía aplicar esta presunción de que existía contrato de trabajo o relación laboral porque justamente prestaba relación directa con esta. Bueno, ahora se ha establecido un límite a esta presunción y se ha señalado que en estos casos no se aplica esta presunción. Es decir, que en actividades profesionales independientes, supuestamente independientes, que se presten para una patronal, habrá un límite para la aplicación de esta presunción. Claro, bueno, ahí entonces habrá que ver cómo se mueven ahora entonces en el ámbito, ¿no? Sí, ha quedado de alguna manera limitado, pero no quiere decir que sea imposible, porque hay muchas actividades profesionales, incluso hay abogados, médicos, profesionales de la salud en general, ¿no? Que trabajan de manera exclusiva y medio directa de comunicación, bueno, la mayoría hoy creo que inclusive, no digo negocios, pero algunas empresas y demás, que en vez de tomar en blanco, ¿no?, al personal, es, monotributista, facturame, ¿no?, directamente. Entonces ahí, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, va a ser un poquito más difícil la producción de la prueba, en el sentido que esta presunción que antes nos permitía acreditar rápidamente la relación laboral va a tornar un poquito más dificultoso, pero no creo que vaya a excluir del todo esta interpretación que es pacífica en todo el territorio de nuestro país y que siempre se ha aplicado, ¿no? Más allá de lo que pueda decir la norma de alguna manera, creo que va a ser importante la interpretación judicial en este ámbito. Bien, bueno, este análisis que hicieron ustedes en esta jornada, que no es positivo, igual seguramente se va a reforzar en el tiempo cuando se empiece a aplicar, ¿no? Seguramente va a haber los primeros planteos, y también va a ser muy discutible el tema de lo que se ha implementado de esto de los contratos de colaboración con los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque vos tenés ahora micropymes de 2, 3, 4 trabajadores, que hay relación laboral, que se abonan los salarios de acuerdo a una escala salarial, se le aportan los beneficios de obra social, sindical y ART. Y bueno, y ahora en la figura de este empleador, que ya no es empleador, sino trabajador, que busca 3 trabajadores más para emprender una prestación de servicio, serían todos trabajadores e independientes en el ámbito de la colaboración. Y bueno, ahí le van a pagar. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué cobrará ahí? O sea, si estarían de alguna manera en relación laboral, estarían protegidos por los salarios mínimos de la actividad en la cual se desempeñan, o sea, del sindicato o de la escala salarial. Bueno, ahora no van a tener un mínimo. Claro, o sea, no hay un mínimo. Incluso si no tendrían un sindicato o una actividad, lo mínimo sería un salario mínimo vital y móvil. Pero al ser independiente o trabajadores independientes en el ámbito de colaboración, no tienen ningún tipo de protección. Menos aún en accidentes de trabajo, menos en aportes provisionales y mucho menos en todo lo que significa la representación sindical. Bueno, igual digo, más allá de todas estas cuestiones, hoy la gente necesita trabajar, o sea que si es beneficiado o no, la ley está, va a tener que acomodarse a las reglas del juego, no queda otra. Bueno, esa es la situación más difícil, ¿no? Que de alguna manera hemos descuidado la interpretación del derecho del trabajo como derecho humano. Y hemos puesto el foco, o han puesto el foco en esta ley, en una interpretación financiera, ¿no?, de lo que es el valor del trabajo. Lamentablemente. Ahora, la responsabilidad cae sobre todos los legisladores que aprobaron esto. Sí, seguramente que sí. Porque, a ver, para aprobar además tenés que estudiarlo, sino que estamos aprobando, ¿no? Seguramente que sí. Entendemos que hay situaciones económicas difíciles, pero creo que se podría ver... ¿Pero modificaba algo en la situación económica estos cambios? Personalmente creo que no, porque justamente, vuelvo y reitero esto, tendría que haber un beneficio específico
para poder tomar más trabajadores, ¿no? Y eso es a través de beneficios fiscales, de alguna manera bonificaciones o de alguna manera algún incentivo en el empleo y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Sí, pero la previsibilidad acá, digo, más allá de todo, digo, no la tiene ni el trabajador ni tampoco el empleador, de alguna forma, porque no tiene beneficio, como dicen, o sea. El empleador que cumple no tiene beneficio. No tiene beneficio. El que no cumplió va a tener beneficio. Parece al revés, seguimos Me en la parece, misma. claro, contradictorio que el eslogan era el que las hace las paga, y bueno, vos ves la ley base, los primeros artículos habla de la exhibición de multa, todo tipo de sanción, incluso las que están en trámite judicial, entonces la verdad sorprendente. Bueno, ¿cómo estamos acá, doctor, en relación a la cantidad de casos que están judicializados y todo lo demás? ¿Cómo viene ustedes que están en este ámbito? En estadísticas podemos decir que no hubo alteración en los últimos años. Porque también eso es importante que lo conversemos. Uno de los motivos de la sanción de esta ley en cuanto a la reforma laboral y el DNU 70 que venía el año pasado era la industria del juicio. Y para nada existe la industria del juicio en Salta, y en general te podría decir que no existe, porque mira, se tienen que poner en carácter de cómplices abogados de las dos partes. Claro. Todos los integrantes de un juzgado de trabajo con la jueza o juez incluido. La Cámara de Apelaciones, que son 3 vocales más todos los funcionarios que están ahí, y posiblemente la Corte de Justicia. O sea, es una locura lo que se planteó. Pero bueno, lamentablemente es un discurso que se viene dando no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Cada vez que hubo una modificación se habló de la industria del juicio. Incluso cuando se modificó la ley de accidentes de trabajo en el 2017, que llevó a Salta a adherirse, y que ahora para que cada trabajador, si quiere reclamar por accidente de trabajo, judicialmente debe primero transitar la actuación administrativa ante la superintendencia, también se ha hablado de la industria del juicio. Claro. ¿No? Si bien ahí se abrió la posibilidad para que cada provincia se adhiera o no, y en Salta, en el noroeste argentino, los únicos adheridos somos los de Salta, digamos, ¿cierto? El resto de las provincias del NOA no están adheridas, o sea que directamente pueden hacer una acción judicial. Claro, o sea que no hay industria del juicio. No hay industria del juicio, y ha sido un eslogan de todos los gobiernos, de todos los colores, que siempre... Sostenido en algo como para instalar, digo, para poder lograr nada más los cambios. Siempre parecería ser que la culpa es del abogado y abogada laboralista, o el que lleva a los trabajadores. Y yo te diría que el principal motivo, la intención de los abogados y abogadas es no llegar a un juicio, porque saben que se extiende en el tiempo y no encuentran una solución rápida para su cliente. Claro, por supuesto. Doctor, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, nosotros nos encontramos la semana que viene y ya sabes, repetición, domingo 9 de la mañana. Chao.